Hemos estado hablando durante varias semanas sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Tener un buen entendimiento del Evangelio, de lo que el Evangelio es. Planteábamos en varias ocasiones esta cuestión que a veces cuando nosotros decimos o tratamos de dar el mensaje del Evangelio o queremos vivir de acuerdo al Evangelio, nos resulta complicado. Principalmente porque no lo conocemos o porque tenemos una idea que no es bíblica del Evangelio. Creemos que el Evangelio es algo que en realidad la Biblia no dice que eso sea. El Evangelio tiene que ver más, decíamos hace algunas semanas, más con Dios que con nosotros. El centro del Evangelio no somos nosotros. A veces lo vemos así, como que el importante o lo central del Evangelio somos nosotros, nuestros problemas. No es así. El centro del Evangelio es Dios. Cristo está en el centro. Él es el importante. Para Él, de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es lo que dice la Biblia. Así que Él mostró su gloria a través de esta obra perfecta, esta obra de amor y de gracia que ha traído y que ha sido sobre nosotros. Si tú recuerdas, estudiábamos al principio, era importante conocer, para poder entender el Evangelio, era importante conocer quién es Dios, qué es Dios, o el carácter de Dios, repito, para poder nosotros tener claro el Evangelio. Si Dios está en el centro y si es una obra de parte del Señor, es importante, repito, conocer a Dios, conocer que Dios es amor y el Evangelio habla, ¿no? O es un fruto del amor de Dios hacia nosotros. Dios es justicia, lo veíamos. Y el Evangelio habla de eso, de la justicia de Dios. Primeramente, repito, conocemos quién es Dios. Después, encontrar el carácter del hombre, quiénes somos nosotros, contrastados con Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, pero después, ¿quiénes somos nosotros? Y ahí es donde nuestro carácter trae a la luz la necesidad del ser humano de un Salvador. Nosotros no somos buenos, dice la Biblia, no somos buenos por naturaleza, no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos. Esa es la necesidad del hombre. No somos buenos, no somos justos, no somos santos. El único que es bueno, santo y justo es Dios. Y eso nos señala, necesitas un Salvador. Como tú no eres bueno, como tú no eres santo, como tú no eres justo, necesitas un Salvador. Y de ahí venía también la respuesta o lo que hizo Cristo, la obra de Cristo, la obra de Dios en la cruz, mandando a su Hijo Jesucristo en lugar de nosotros. El Señor, como es justo, tenía que aplicar justicia. La Biblia dice que Él no tendrá por inocente al justo. Él tiene que aplicar justicia, pero lo que hizo de manera milagrosa, ya cantábamos, glorioso intercambio, este intercambio que se dio, el santo, el justo, el bueno, tomando nuestro lugar, tomando el lugar del pecador, ¿no? Y la justicia de Dios
ahora no fue sobre ti y sobre mí, la justicia de Dios fue sobre su Hijo Jesucristo, el Santo, el único bueno, en aquella cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva para nosotros es vida eterna a todo aquel que cree. Así que nosotros no hemos recibido su justicia, nosotros hemos recibido su gracia y su misericordia. Y dice Corintios que ahora nos ha hecho, a través de ese camino nuevo y vivo abierto al Padre, ahora Él nos ha hecho justicia de Dios en Cristo. Ahora nosotros somos justificados por la fe. El concepto de justificación básicamente es: Dios te llama justo. Dios dice: Juan es justo, Joseph es justo, Iber es justo, no porque tenga una justicia intrínseca, sino porque es justificado a través de Cristo, a través de la obra de Cristo. Entonces el Señor hoy nos llama justos. Y hoy veremos la respuesta del hombre, o nuestra respuesta como hijos de Dios al Evangelio. Vimos primero, repito, haciendo esta recapitulación, vimos primero quién es Dios, después quién es el hombre o el carácter del hombre, después la obra en la cruz, y hoy veremos nuestra respuesta, la respuesta del ser humano, o qué respuesta del ser humano debe haber entonces para completar este círculo, vamos a decirlo así, con respecto al Evangelio, de qué es el Evangelio. Repito, esto centrado en Dios. Hace algunos años yo estaba en algún círculo laboral, entonces conocí a un cantante que había sido famoso en su entonces, hace algunos años, y en ese momento él ya se había convertido. Entonces estábamos en un estudio de grabación, estábamos platicando y le pregunto: oye, ¿y tú hace cuánto eres cristiano? ¿Hace cuánto conoces al Señor? ¿Hace cuánto eres cristiano? Fue la pregunta puntual. Y este hermano, ¿no? Me contesta y me dice: bueno, de ser cristiano llevo, no me acuerdo exactamente, llevo 5 años, pero de convertido llevo apenas 2, ¿no? A mí al principio me sacó de onda y dije: a ver, ¿qué me está diciendo? Es cristiano hace 5 años, pero apenas hace 2 se convirtió. Y eso a veces se acepta como común, que alguien puede aceptar al Señor. El término no es el más correcto, pero vamos a plantearlo así: que yo pueda aceptar al Señor, eso, como mi Salvador, pero no como mi Señor. Sí, que el Señor me salve, pero de ahí a que yo someta mi vida a Él y que yo haga lo que Él quiere, hay una distancia. Acepto su salvación y acepto su amor, pero no acepto el cambio de vida que esto debe implicar, ¿no? Hay gente que dice tener fe en Jesús, pero sin tener arrepentimiento. Mucha gente piensa esto. Yo puedo creer en el Señor, yo creo en el Señor, yo creo que hay un Dios. Es más, yo creo en una obra salvadora, pero no me arrepiento de mis pecados. Y eso es un error importante que nosotros hoy vamos a considerar y debemos considerar. Si entendemos entonces el arrepentimiento, podemos ver esta idea de que es absurdo poder decir que yo recibo al Señor como mi Señor, como mi Salvador, pero no como mi Señor, ¿no? Explico un poquito esto. Como mi Salvador, bueno, yo acepto su salvación, pero no su señorío, ¿no? Yo acepto que Él me salve, pero no acepto que Él ponga las reglas o que Él sea Dios. No lo considero como Señor, solamente como Salvador. La fe en Cristo, entonces, debe conllevar o conlleva la renuncia al poder también que es opuesto a Jesús. Y eso que el Señor conquistó en la cruz, que fue el pecado. Entonces yo no puedo llamar a Jesús Señor, a Dios Señor, y seguir conviviendo de la misma manera con el pecado. Eso es una contradicción. Donde no hay esa renuncia al pecado, tampoco podemos considerar que hay fe en aquel que venció
al pecado. Si no hay, repito, renuncia al pecado, tampoco hay una fe en aquel que venció al pecado. El arrepentimiento entonces es eso, la renuncia al pecado. La fe es creer y venir a Cristo. La fe es venir, creer en Cristo y venir a Él. El arrepentimiento es renunciar al pecado y alejarme de Él. No podemos servir a dos señores. Ve por favor a Mateo 6, el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Señor, te honramos, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de considerar tu obra, Señor, de considerar lo que has hecho en nosotros y por nosotros, Señor. Pero también hoy, Señor, queremos considerar la respuesta que como hijos tuyos queremos dar y es esperada, Señor, para un cristiano, para un creyente, para un convertido, para alguien que ha dicho que cree en ti, Señor, y que tú eres su Señor. ¿Cuál es el resultado en nuestras vidas, Señor? Te pedimos que podamos ser confrontados con esto, Señor, y poder entonces también responder con nuestro cambio de mente, pero también con nuestras acciones a la fe, Señor, que has depositado en nosotros, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo importante entonces que debemos considerar. Ay, mi hermano, muchas gracias. 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 Estuve, yo sé, por tu tierra la semana pasada, entonces me dejó un poco ronco la tierra de Joseph. Pero bueno, algo que debemos considerar y de lo que hemos estado hablando en esta introducción es estos componentes estos componentes de nuestra respuesta al Evangelio. Hemos mencionado dos cosas. Una es el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Y lo hemos de estar estudiando justo esta mañana. Recuerda, tenlo bien claro. El arrepentimiento y la fe hay algunos que lo plantean primero la fe y luego el arrepentimiento, al quien plantea primero el arrepentimiento y después la fe. Bueno, en este momento no vamos a decir qué es primero, vamos a hablar primero del arrepentimiento y después de la fe, pero eso sin importar qué se da primero, no es el tema esta mañana. Y hoy empezaremos, repito, con qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento a veces pudiéramos pensar que es una perfección o una vida sin pecado, una vida totalmente ajena al pecado. Y bueno, yo te preguntaría, ¿no? Tú conoces al Señor, tienes fe en el Señor, te llamas cristiano, y te preguntaría, en efecto, desde que te convertiste, ¿no has pecado? ¿No? Desde tu conversión hasta este momento, ¿no has pecado? Creo que les cuesta trabajo responder. Yo respondo, yo sí he pecado. ¿No? El que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Definitivamente yo, y estoy seguro que ustedes, nada más que les cuesta trabajo confesarlo, hemos pecado. Hemos pecado. El arrepentimiento entonces no significa que nunca más vas a pecar. El arrepentimiento no significa que somos perfectos en este sentido de que no voy a seguir pecando, nunca más lo voy a hacer. Eso va a pasar hasta que mi cuerpo sea glorificado y estemos en presencia de nuestro Señor. Un autor, un teólogo plantea el arrepentimiento como, dice, no es perfección, sino es tomar partido. Una vez más. No es perfección, sino es tomar partido. Gálatas 5:16, yo te lo leo. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay algo opuesto
en nosotros que nos lleva a pecar. Más adelante lo veremos, pero si tú recuerdas el apóstol Pablo lamentándose, ¿no? Dice, hay una ley en mí que queriendo hacer lo bueno, ¿qué decía el apóstol Pablo? Hago lo malo. ¿El apóstol Pablo pecaba? Pues bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, sí, hacía lo malo, ¿no? Más adelante veremos su actitud ante el pecado, ¿no? Aunque el arrepentimiento no significa un fin inmediato de nuestro pecar, ¿no? No es que yo me convierto a Jesucristo y en ese momento inmediatamente dejo de pecar. El arrepentimiento sí significa que ya no vivo en paz con mi pecado. Ya no vivo en paz con mi pecado. Por eso dice este autor, se trata de tomar partido o de ver de qué lado estás, ¿no? Si yo llamo a Jesús mi Señor y peco, cometo aquello que llevó a mi Señor a la cruz, yo tengo un problema con eso. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Y ahí empezaremos vamos a analizar nuestras vidas. ¿Cuál es tu actitud ante el pecado? ¿Una actitud arrepentida? Repito, no quiere decir que nunca más vamos a pecar, ¿no? Digo, es diferente la práctica del pecado común, ¿no?, a que yo caiga en pecado, ¿no? ¿Cuál es tu actitud ante el pecado? Tu actitud es como la del apóstol Pablo, miserable de mí. Señor, otra vez te fallé. Señor, otra vez, ¿no? O pecas y, bueno, este pecado, pues Dios lo puede perdonar, ¿no? No pasa nada con el pecado, pues pecamos todos, ¿no? Justificar el pecado. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Cristo? ¿Del lado de aquel que venció el pecado? ¿O estás del lado del pecado, justificando el pecado, justificando tus acciones como si fueran buenas, teniendo claro que no es así? Ve por favor a la primera carta de los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios 10, versículo 13. Tenemos una lucha que no termina, que no va a terminar en esta tierra. Dice primera carta a los Corintios 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí podemos ver, la lucha contra el pecado no termina. Dice aquí, vas a ser tentado, pero no va a sobrevenir sobre ti ninguna tentación que sea, dice aquí, que no sea humana. No va a sobrevenir sobre ti algo para lo que el Señor no te haya dado ya la salida. Y aunque el Señor ya te dio la salida, cuando el Señor ya nos dio esa salida, eso no quiere decir que sea una lucha que haya terminado. Todos los días vamos a tener esta lucha. Hay un pastor que dice, hasta cuando me arrepiento estoy pecando, ¿no? Eso es una naturaleza. Cuando despertamos, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? ¿No? ¿Es un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo o es un pensamiento sin considerar al Señor? ¿No? Es una lucha de todas las mañanas, es una lucha de todas las tardes, es una lucha de todas las noches. El pecado va a estar presente y debes saber lo que ya leíamos. El Señor nos ha dado la salida, pero vamos a tener esa lucha. Hay algo importante entonces a considerar. Hay una diferencia entre el inconverso y el converso o el convertido. No es que el converso no tenga pecados, o no es que el inconverso tiene pecados y el converso no tiene pecados. Ambos tienen pecados, ¿no? Ambos pueden estar pecando en ese momento, ¿no? Es más bien que uno toma partido con sus pecados, atesorándolos, ¿no? Y otro
toma partido con Dios, ¿no?, en contra de sus pecados, odiando sus pecados. Una actitud, otra vez, el apóstol Pablo, miserable de mí. Ese dolor que propicia. ¿Te acuerdas de Isaías, no?, estando en la presencia de Dios, no dijo, pues ese pueblo, no. O no dijo, pues sí, una mentirita chiquita. ¿Te acuerdas de la actitud de Isaías? Ay de mí que soy pecador. Ay de mí. Hay un dolor ante el pecado. ¿Qué hay en tu corazón cuando pecas? No estamos dando por asentado que no pecas. Vas a pecar tarde o temprano, ¿no? Digo, la idea, no estoy justificando el pecado, no estoy diciendo vamos a salir de aquí todos a pecar, ¿no? No estoy justificando el pecado, estoy diciendo una condición del ser humano. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero el convertido toma partido por el Señor y se duele del pecado. Hay una forma de pensar diferente en un convertido que en un inconverso. Alguien que no conoce al Señor va y peca y no le duele el pecado, ¿no? Nada más le duele cuando lo cachan, ¿no? Y cuando tiene una consecuencia, ¿no? Es más, nosotros mismos, ¿no? Hay gente que dice estar arrepentida por su pecado, ¿no? Y viene y de pronto, ¿pero qué pasó?, ¿no? Y te das cuenta que no, en realidad no están arrepentidos, en realidad es que los cacharon, ¿no? Y hay una consecuencia y no quieren la consecuencia, pero no están dolidos por el pecado. Alguien que tal vez viene y lo confiesa y antes de que lo cachen, ¿no?, viene, Señor, miserable de mí, y confiesa y trata de buscar al Señor y la salida a su pecado, ¿no? Repito, es diferente a cuando alguien ya te agarran con las manos en la masa y pues ya que, sí, estoy arrepentido. Bueno, no estás arrepentido, te cacharon y hay una consecuencia, ¿no? El Hijo de Dios está dolido con su pecado, está dolido cuando peca. Ve por favor a los Tesalonicenses 1, versículo 5. El arrepentimiento es un don de Dios, una obra del Espíritu Santo en nuestro corazón que trae y que implica un cambio de mente, un cambio, una forma de pensar diferente, repito, al que no conoce al Señor, diferente. Dice primero los Tesalonicenses 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y dice aquí, y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Y vamos a saltar hasta el versículo 9. Primera de los Tesalonicenses 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, el arrepentimiento genuino, vamos a decirlo así, la definición por naturaleza es un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. A veces pensamos que primero el arrepentimiento trae un cambio de comportamiento. Y lo vamos a ver más adelante. El arrepentimiento sí trae un cambio en el comportamiento, pero no es primero el cambio en el comportamiento. Primero es el cambio en nuestra manera de pensar. Porque yo puedo no estar arrepentido, ¿no?, y hacer un cambio en mi comportamiento, porque me es conveniente, ¿no? El ejemplo, me cacharon, ¿no? Entonces, pues lo dejo de hacer, pues porque todas las miradas están sobre mí, porque va a haber una consecuencia, entonces lo dejo de hacer. Hay un cambio de actitud. Eso no quiere decir que yo esté arrepentido. No necesariamente. El arrepentimiento entonces empieza, repito, en un cambio de forma de pensar. Un cambio de forma de pensar. No conformándome a este siglo, no conformándome a las cosas, sino lavando mi manera de pensar, transformando mi manera de pensar.
¿no? Por supuesto, este cambio de forma de pensar también, después de esto, trae un fruto. Ve por favor al Salmo, capítulo 51, al Salmo 51, versículos 3 y 4. Dice así, Salmo 51, versículo 3. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Empieza a ver la actitud del salmista ante el pecado. Reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Es algo que atormenta, ¿no? Es algo que duele, ¿no? Versículo 4. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Es la actitud de un arrepentido. No es, me cacharon, chispas, me va a caer Hacienda, ¿no? O ya se enteraron mis hijos, ya se enteró mi esposa. No es me cacharon, es, Señor, reconozco todas mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Entender que contra el Señor es contra quien has pecado. Y eso es algo importante. A veces en esta cuestión del arrepentimiento, pensamos que nuestro pecado es, y sí, de alguna manera lo es, contra una persona, o contra mi esposa, o contra mi jefe si defraudé en mi trabajo, ¿no? O mi pecado es contra alguien, un ser humano. Y sí, podemos pecar contra una persona, pero lo primordial, la primera persona o al primero que estás ofendiendo y contra quien estás pecando, no es contra esa persona, es contra Dios. La afrenta la estás haciendo ante el Señor, no solo con las personas. Y lo dice el salmista, contra ti y solo contra ti he pecado. Cambia mi forma de pensar y también cambia, decíamos, primero cambia mi forma de pensar, ¿no? Ahora cambian el fruto, ¿no? Y cambian incluso nuestras emociones. Vea Ezequiel 20, 43. Comenzamos a despreciar con un profundo sentido de vergüenza el pecado que una vez amábamos. Otra vez, comenzamos a despreciar con vergüenza el pecado que una vez amábamos. Antes amábamos ver ciertas cosas, estar en ciertos lugares, ¿no? Tal vez frecuentar a ciertas personas, tener ciertas actitudes, ¿no? Y hoy la gente es así, ¿no? Hoy alguien robó, ¿qué crees? Me robé esto, órale, qué padre. O sea, como si fuera una gracia, ¿no? Hay una fila, me salté a todos y llegué primero. Y todos, wow, pues ¿cómo lo hiciste? O sea, empezamos a justificar y amar, ¿no? Tenía un compañero de trabajo hace muchos años que decía que andaba con una mujer que no era su esposa. Y estaba totalmente contento y alegre, ¿no? No, mi esposa no me ha cachado, así, wow, ¿no? Amaba su pecado. El converso, el Hijo de Dios, no ama su pecado. Ezequiel 20:43 dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y os aborreceréis. Señor, otra vez el apóstol Pablo, contra ti he pecado, Señor.
Otra vez hice esto. Otra vez caí en el mismo lugar. Otra vez. Repito, no es que absolutamente vayamos a dejar el pecado o dejar de pecar en absoluto. Ahora ve, analiza por favor tu corazón y tu actitud ante el pecado. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te aborreces a ti mismo cuando pecas? ¿O dices, qué inteligente soy? ¿No? Pude hacer esto sin que se dieran cuenta. ¿Sabes qué? Por eso planteábamos, al primero al que estamos ofendiendo es a Dios mismo. Puede que no te haya cachado tu jefe, puede que no te haya cachado tu esposa. ¿No? Contra quien estás pecando es contra Dios mismo. Según a los Corintios 7. Según a los Corintios 7, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo le había escrito una carta a la iglesia en Corinto y les había llamado la atención por situaciones que habían hecho, etcétera. Y dice, según a los Corintios 7, versículo 9, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, me gozo porque te pusiste triste con la reprensión. El apóstol Pablo los reprendió. Pero la actitud de los corintios no fue, ya otra vez me regañó. No. Dice, y lo vamos a seguir leyendo, que se entristecieron. Y la alegría del apóstol Pablo no solo fue porque se pusieron tristes, sino fue porque estaban contristados para arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Hay un proceso, hay un dolor que me lleva al arrepentimiento. Hay una emoción, vamos a decirlo así. Hay algo que pasa en mi manera de pensar, hay algo que pasa en mis sentimientos. La iglesia a los corintios estaba triste. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de su pecado, ¿no? Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Te das cuenta? Según Dios, era una tristeza de Dios. Hay una tristeza que no es de Dios, el famoso remordimiento. ¿Te acuerdas de Judas? Se sintió mal, ¿no? Hice algo mal. Remordimiento, tristeza, se sintió mal. Pero no lo llevó a arrepentirse, lo llevó a la muerte finalmente. Y nosotros tenemos que entender eso. Ok, te estás diciendo bien mal, ¿no? ¿Es una tristeza según Dios que te está llevando al arrepentimiento? ¿O nada más te estás sintiendo mal por puro remordimiento, ¿no? Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? No solo es remordimiento, no solo es sentir, me siento mal por esto. Sí, es una tristeza, sí, nuestras emociones son afectadas, pero trae un fruto que es el arrepentimiento. Trae ahora no solo un cambio en mi manera de pensar, no solo un cambio en mis emociones, sino también ahora trae un cambio en mis acciones. ¿Te das cuenta? Primero un cambio en mi manera de pensar, después un cambio en mis emociones y después un cambio en mis acciones. Ve a Hechos 26. El verdadero arrepentimiento también viene acompañado de un cambio de voluntad, un cambio en tus acciones. Volverse del pecado a la obediencia al Señor. Otra vez, volverme del pecado a la obediencia del Señor. Hechos 26 dice, versículo 19 y 20, dice, por lo cual, oh rey Agripa, está el apóstol Pablo hablándole a Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén,
y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Alguien que está arrepentido, que ha sentido esa tristeza según Dios, ahora trae un cambio en sus acciones, que el apóstol Pablo dice, obras dignas de arrepentimiento. Ahora no solo se trata de sentir feo, ahora no solo se trata de decir, miserable de mí, me aborrezco a mí mismo, ¿no? Creo que hasta ahí todos podríamos decirlo en un punto, ¿no? El arrepentimiento trae obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento, repito, es algo que se hace evidente. No tienes que contarle a la gente que estás arrepentido, ¿no? Se tiene que notar, se tiene que ver, se tiene que vivir. Repito, no basta con que ya sentiste feo, que ya sentí feo, pero tomo una acción. Tomo una acción. Generalmente cuando alguien viene y ha estado batallando con algún pecado, algunas situaciones, bueno, tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Tienes que tomar una acción. ¿No quieres seguir en eso? Pues a lo mejor tienes que cambiar de trabajo. A lo mejor tienes que cambiar de amistades. A lo mejor tienes que cambiar de frecuentar ciertos lugares. A lo mejor tienes que sacar la computadora de tu casa. A lo mejor tienes que regresar al teléfono convencional que nada más recibe llamadas y hablas, ¿no? Un cambio de actitud. Algo que haga notar que en efecto tu pecado te dolió. Que el pecado, que la ofensa al Señor duele. Nuestra respuesta entonces ante el Evangelio de Cristo es arrepentimiento. Y la pregunta ahorita sería, ¿estás arrepentido? ¿No? Decimos conocer al Señor, ¿no? Decimos ser cristianos, ¿no? Decíamos al principio, lo hemos planteado así, a veces no vivimos el Evangelio porque no conocemos el Evangelio a ciencia cierta y creemos que el Evangelio es algo diferente. Pero hoy, analizando nuestras vidas, ¿no? sin ánimo de exhibir a nadie, por supuesto, pero más bien con el ánimo de que nuestro corazón sea exhibido, porque nuestro corazón es engañoso. A lo mejor pensamos que estamos bien. A lo mejor pienso, no, pues yo estoy bien, no pasa nada, no hago nada malo. ¿En serio? ¿Y estas cosas no te están doliendo? Analicemos nuestra vida. Yo analizo mi vida, ¿no? Ayer que estaba terminando de preparar esto, decía, me duele el pecado. ¿Estoy arrepentido? Y es una pregunta que yo me hice y que te comparto hoy. ¿De qué lado estás? ¿Justificando tu pecado? ¿Justificando tus acciones? ¿Justificando tu falta de obediencia? Hermano, porque es lo primero que hacemos. Cuando a alguien le dices, oye, esto no está correcto. Ah, no, pero yo lo hago por eso. Ah, no, pero esto. Y no te lo estoy diciendo a ti, es una condición humana. Todos lo hacemos. Yo lo hago, ¿no? Oye, esto no es correcto. Ah, pero es que lo hice porque es. Y justificamos. Y con eso no nos damos cuenta que estamos abrazando nuestro pecado. No estamos diciendo, ay de mí, pecador. A lo mejor, en efecto, no te estás dando cuenta de tu pecado, ¿no? Hay pecados que son difíciles, ¿no? De que los notemos, ¿no? Digo, hay pecados que a todas luces nos damos cuenta que es pecaminosa ciertas actitudes, ¿no? Pero ciertas situaciones en nuestras vidas, ¿no? Podría pensar tal vez la soberbia, ¿no? Dicen por ahí que la soberbia es como el mal aliento, ¿no? Que todos se dan cuenta menos el que la tiene, ¿no? Y a lo mejor alguien sí viene y te dice, oye, ¿qué crees? Esto que estás haciendo no está bien. ¿Cuál es nuestra respuesta? Ay de mí, si es cierto, Señor, contra ti he pecado. Pues es que yo de chiquito me hicieron esto. Pues es que yo soy así.
Y no te das cuenta que con eso, en vez de despreciar y aborrecer el pecado, lo estás abrazando y lo estás vistiendo y le estás poniendo moñitos, ¿no? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado del pecado o del lado de aquel que venció al pecado? Y otra parte importante de esta nuestra respuesta al evangelio es la fe. La fe. Ve por favor a Marcos 1:15. Para que veamos estas dos cosas que predicaba Jesucristo. Marcos 1, vamos a leer desde el 14, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. Estaba predicando el evangelio, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál era el mensaje? Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntate y cree. Arrepentimiento y fe. Entonces, nuestra respuesta al evangelio, o lo que el evangelio demanda de nosotros como creyentes, es arrepentimiento, repito, y fe, ¿no? Esto es lo que nos distingue como hijos de Dios. Esto es lo que nos distingue como hijos de Dios. En otras palabras, un cristiano es aquel que se vuelve del pecado, lo decíamos al principio, ¿no? Rechazo el pecado. Hay quien lo plantea como la parte negativa es niego, dejo a un lado. Y la parte positiva es me acerco al Señor, creo en el Señor. Dos cosas importantes. Y decíamos al principio, hay quien dice, yo me puedo acercar al Señor, pero mi pecadito aquí lo sigo trayendo con moñitos y lo sigo abrazando. ¿No? No. Repito, no quiere decir que seas perfecto, pero es tu cambio de mente ante el pecado, ¿no? Me acerco al Señor, pero me doy cuenta de mi pecado que me aparta del Señor. Me doy cuenta del pecado que trae un fruto de muerte. Me doy cuenta que un hijo de luz no puede practicar el pecado. Porque una cosa es que caigamos en pecado y esta nuestra carne nos lleve a eso. A que el pecado sea un deporte que practiquemos, ¿no? Y repito, nuestra mente, nuestro cambio de mente, nuestra actitud. Entonces, un hijo de Dios es alguien que se vuelve de su pecado y vuelve su confianza al Señor, justamente para salvarlo de su pecado y del juicio. La fe salvadora consiste en confiar en Cristo como nuestro Salvador y como nuestra justicia. Ve por favor a Gálatas 2. Gálatas 2:16. Dice así, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Somos justificados no por las obras, no por lo que hagas. Las obras son un fruto, son una evidencia de lo que has recibido. Las obras son una evidencia del evangelio en tu vida, pero no es para acceder al evangelio o para ser salvo, ¿no? Dice aquí, sino por la fe en Jesucristo. La fe es justamente esto, saber que no hay justicia en nosotros, que no hay justicia en ti para ser salvo, no hay nada en ti. Como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo incluso decía, no hay nadie que pueda jactarse de lo que yo me jacto, ¿no? Parafraseando un poquito. Y el apóstol Pablo decía, cumplidor de la ley, yo, y levantaba su mano, ¿no?
Si alguien ha cumplido bien la ley, decía el apóstol Pablo, soy yo. Circuncidado el octavo día, a los pies, fui enseñado a los pies de Gamaliel. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Pero todo esto lo tengo por basura. ¿Sabes que la palabra basura que menciona ahí el apóstol Pablo literalmente quiere decir estiércol? Literalmente la palabra griega es: el que yo haya cumplido la ley, lo tengo por desecho, que no quiero en mi casa, ¿no? Que no lo quiero en mi corazón, ¿no? Por causa del conocimiento de Cristo. Entonces la fe es saber que no hay nada en nosotros para poder ser salvos. No hay ninguna obra que yo pueda hacer para ser salvo, sino toda la justicia está en Jesucristo. Y en Él, como decíamos al principio, fue depositada esa justicia, fue realizada esa justicia para que yo pueda venir delante del Señor como su hijo. La fe es depender de Dios para justicia. Que Él cargó sobre Jesucristo nuestros pecados, que no soy yo. Te sabes de memoria Juan 3:16, ¿verdad? ¿Lo podemos decir? Dilo. Porque de tal manera porque de tal manera el Señor te amó tan grande. Y lo veíamos desde el principio. El Evangelio, Dios en el centro, Dios es amor. Porque de tal manera el Señor te amó que entregó a su Hijo para cumplir justicia en su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que ha depositado su confianza y su fe, no llegando con el Señor, Señor, estoy delante de ti, sí el Señor murió, pero yo soy bueno, ¿no? Pero yo soy mejor que mi hermano. Pero yo soy mejor que de los que están acá al lado, ¿no? No, ¿te acuerdas de este hombre que subía al templo y decía: Señor, gracias porque no me hiciste como el de al lado? Gracias porque no me hiciste con este. Y gracias porque me hiciste bien bueno, Señor, gracias. E iba otro subiendo. Dice que con la cabeza inclinada, diciendo: Señor, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí, pecador. ¿Sabes quién fue justificado primero? El que venía con su cabeza agachada. ¿Qué actitud tenemos delante del Señor? Señor, yo soy bueno, yo soy bien inteligente y pues como sabías que yo te iba a servir muy bien, entonces pues por eso me escogiste, porque yo soy tan bueno que, pues, que viste algo en mí que me... Eso no nos justifica. Nos justifica el depender totalmente para justicia, no de mis obras, no de mi inteligencia, sino en la justicia y en la obra de Cristo. Solamente. Yo no soy, yo no sé. Poner la fe en Jesús significa renunciar a cualquier otra esperanza de ser contado como justo. Otra vez, poner la fe en Jesús significa renunciar a cualquier otra esperanza de ser contado como justo. Yo no soy. La fe entonces es dependencia de Dios. No soy bueno, dependo de Dios para ser justificado. Dependo de Jesucristo para ser justificado. Y es algo que pasó, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Abraham. Ve a Romanos 4. Dice el versículo 18, Romanos 4, 18, dice: Él creyó, está hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza.
había algo puesto, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. El Señor había dicho algo sobre Abraham. Él le había dado una promesa. Pero el Señor, le había dicho que iba a tener hijos, pero él ya no estaba en edad de tener hijos. Ya no había forma de que él lo hiciera. Y de pronto Abraham y quizá más bien Sara quisieran como que ayudar un poquito, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Ay, Señor, como que tú dijiste esto, pero pues te ayudamos, ¿no? Pues aquí está mi sierva, ¿te acuerdas? ¿No? Muchas veces en esta fe para salvación, muchas veces queremos ayudarle al Señor, ¿no? Señor, tú dijiste, pero yo te ayudo, ¿no? Yo tengo una buena idea que puede coadyuvar, ¿no?, a mi salvación. No es así, no es así, ¿no? Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. No nos debilitamos en nuestra fe al considerarnos a nosotros mismos. Más bien, la fe es esa. Me considero a mí mismo y veo mi incapacidad. Y entonces la oportunidad perfecta. Hoy confío en el Señor. Miserable de mí, pecador. Yo soy esto, Señor. Y no lo voy a ocultar delante de ti, Señor. Yo soy esto. Y tengo estos pensamientos. Y hago estas cosas. Y maltrato a mi esposa. Y maltrato a mis hijos. Y lo hice así, Señor. Y no sé. Cada uno de nosotros sabremos el pecado que nos duele. El pecado que nos duele. Pero nuestra fe no está al observar o al considerar nuestro cuerpo, ¿no? Versículo 20. Tampoco dudó por la incredulidad. No dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El Evangelio de Jesucristo nos llama a lo mismo, a poner nuestra fe y a depender 100% de nuestro Señor, que Él va a cumplir lo que Él ha dicho, que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. ¿En qué estamos confiando? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestras fuerzas? ¿En quién estamos confiando? Nuestra confianza está en el Señor, de que Él aseguró un veredicto favorable hacia nosotros, en vez de un veredicto de culpabilidad hacia nosotros. Por último, vea Romanos 3. Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No de la fe en mí, no de la fe en mis obras, no en quién soy yo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición humana. Todos pecaron, no hay uno bueno. No eres bueno, no soy bueno intrínsecamente. No somos buenos. Yo merezco, dice aquí, la destitución de la gloria de Dios. ¿Qué es esto? Me resulta inalcanzable. Ninguna de mis obras, nada de lo que yo pueda hacer puede ayudarme para alcanzar el favor de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La segunda pregunta que haremos, que te invito a que podamos analizar y que puedas analizar en tu vida.
en tu fe. ¿En qué estás creyendo? ¿En quién estás depositando tu confianza? 2 preguntas hicimos. Bueno, varias, pero vamos a centrarlas en esta. ¿Estás arrepentido? ¿De qué lado estás? Y la otra es, ¿en dónde estás depositando tu confianza? ¿Dónde estás depositando tu fe? Y entender 2 cosas importantes. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Es una obra del Señor. Así que yo te invito, hermano o amigo, que estás este día aquí, que si te has dado cuenta que tal vez no has dado un fruto, como dice aquí, frutos dignos de arrepentimiento, o que tu fe no ha traído fruto, ¿no? O tal vez claramente, ¿no? Si no conoces al Señor puedes decir, pues no tengo ni arrepentimiento ni fe, pero hoy está hablando el Señor a tu corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Que hoy es el día de salvación, hoy es día de salvación, hoy el Señor tiene sus brazos abiertos porque hay una obra en la cruz. Tú ya no tienes que morir y tú ya no tienes que padecer porque lo hizo Cristo. Y si tú depositas tu confianza, tu fe y te arrepientes y vienes vuelto de tu pecado hacia el Señor, confiando en Él, ¿sabes qué? Dice la Biblia, ¿no? Que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor. La dádiva de Dios es vida eterna para todo aquel que cree. Hay una dádiva de Dios esta mañana, esta tarde, lista para ti. Hay un regalo y el Señor hoy está hablando a tu corazón y te está diciendo, yo hice una obra. Yo hice una obra de salvación. Vuelve de tus pecados y pon tu confianza en mí. El Señor está hablando a tu corazón. El Señor está dando el mensaje que corre a través de toda la Biblia. Tú ves la Biblia, 66 libros. Y desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la Biblia, el mensaje es el mismo. Dios es justo, Dios es amor y Él envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo no tengamos que pasar esa justicia y que podamos un día ser glorificados y estar en su presencia. Y hoy, hermano, no estamos libres de la presencia del pecado, como ya decíamos. Hoy hay pecado, ¿no?, que nos duele. Hoy hay pecado que trae dolor. Hoy hay pecado que destruye familias, que trae muerte. El pecado trae muerte. El pecado trae enfermedad. La enfermedad y la muerte que padecemos hoy es fruto del pecado. Pero un día, dice la palabra del Señor, que va a transformar nuestros cuerpos. Y no solo vamos a ser libres del poder del pecado, sino un día vamos a ser libres también de la presencia del pecado. Y dice la Biblia que vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor, porque Él es nuestra herencia, Él es nuestro Señor. Y un día, los que tenemos fe y nos hemos arrepentido, tenemos la confianza en eso. Un día vamos a ver con nuestros ojos a nuestro Salvador. Un día vamos a estar en su presencia. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Porque como ya cantábamos, Señor, ¿cómo fue posible, Señor, que el justo, el bueno, el santo, el amoroso haya sido entregado como el más vil de los pecadores? Por nosotros que sí éramos pecadores, Señor. Por nosotros, Señor, que sí, la consecuencia de nuestro pecado tendría que traer muerte a nuestras vidas, Señor. No podemos entender tu amor, Señor. No podemos entender tu misericordia, Señor. No podemos entender esta obra grandiosa, pero la vivimos, Señor.
Porque hoy tenemos esa esperanza, Señor. Porque hoy aborrecemos el pecado, hoy nos duele el pecado, Señor. Pero tenemos la plena certeza de que tú lo que has dicho lo vas a hacer, Señor. Tenemos la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros y que nos has salvado, Señor. Y que hoy, Señor, ya nosotros no dependemos ni de nosotros mismos para ser salvos, Señor. Que hoy, Señor, nosotros no tenemos más condenación, no hay condenación para nosotros, Señor, porque somos salvos por tu obra preciosa en la cruz, Señor. Señor, te pido también, Señor, por la vida de nuestros amigos que hoy vienen por primera vez, Señor, y por primera vez escuchan esta obra que tú hiciste, Señor. Habla a sus corazones, concédeles la fe, concédeles el arrepentimiento, Señor, para que ellos puedan volver sus ojos hacia ti, Señor, y ser salvos, Padre. Abre sus oídos espirituales para que ellos puedan escuchar este llamado que no un hombre les hace, Señor, sino este llamado que tú, Señor, haces a sus vidas, Padre. Gracias, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, como hijos tuyos. Enséñanos a vivir con el fruto, Señor, del cual estábamos hablando, Padre. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, bendiciones. Que el Señor